oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Por Israel en Voz con Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Pues estamos muy bien, aquí esperando escucharte como cada semana y hablar contigo en esta ocasión de esa reclamación que los palestinos hacen ahora sobre los rollos del Mar Muerto. Exacto, así es. Antes que nada vamos a ver de qué se trata, qué son los rollos del Mar Muerto. Uh-huh. Entre el siglo III antes de la era común y el siglo I de la era común, en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto, vivía una secta judía, que era gente que se aislaba, vivía en un estado total de pureza y se dedicaban única y exclusivamente al estudio de la Torá. Y estas personas dejaron manuscritos bíblicos en tinajas de barro. Por supuesto la Biblia completa menos el libro de Esther, y el del libro de Nehemías, de Nehemías, que en la Biblia está dentro del libro de Esdras. Ok, dejaron esos tinajas en cuevas. En 1946, un grupo de pastores beduinos encontraron las primeras tinajas y comenzaron a intentar comercializar esos manuscritos. Llamaron la atención de arqueólogos judíos que los compraron y mediante un pago averiguaron en dónde los habían encontrado. Por supuesto, era la época de la guerra, vino la época de la guerra de la independencia, no pudieron ir hasta el lugar, hasta el año 1956 en que encontraron más manuscritos. Se han descubierto hasta ahora 200 pergaminos, unos 200 pergaminos, Uh-huh. Muchos de ellos muy bien conservados por el clima seco y frío de las cuevas. Se mantienen en lo que se llama el Museo del Libro. El Museo del Libro en Jerusalén tiene un lugar especial para estos rollos. Es como tiene la forma de un hongo, pero en caso de guerra, de bombardeo, ese hongo se va hundiendo en la tierra como un telescopio y quedan completamente protegidos. Aparte, es un lugar protegido contra la humedad, se tomaron un montón de precauciones. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esos rollos son prueba evidente de la existencia del pueblo judío en esta tierra, en la tierra de Israel. Ahora los palestinos los reclaman como parte de su herencia cultural. Quisiera saber qué es lo que tienen que ver ellos con esos rollos, de qué herencia cultural me hablan. Realmente, a veces las actitudes de Abu Mazen y compañía rayan con lo ridículo. Voy a dar algunos ejemplos. Primero empezaron a decir que eran descendientes de los pueblos cananeos. Muy interesante, pero hay un problema. Étnicamente, los cananeos
estaban más próximos a los coptos egipcios que a los árabes. Así que dejaron de lado esa historia. Entonces empezaron a afirmar que eran descendientes de los filisteos. Hay otro problema. Los filisteos eran originarios de Creta, pertenecían a la civilización cretomicénica, o sea, correspondían a la etnia indoeuropea. Llegaron a afirmar que uno de ellos, Saeb Barakat, llegó a decir que la familia de él vivía hacía 10.000 años en Jericó, en la ciudad de Jericó. O sea, están buscando crearse una historia. Contra ellos aparece nuestra historia real, basada en documentos, basado en hallazgos como los rollos del Mar Muerto. Pero para ellos son todas falsificaciones, cuando los únicos que están falsificando la historia son ellos. Bueno, Israel, pues tras esta lección de historia vamos a volver también, valga la redundancia, a la historia, pero en este caso nos vamos a trasladar a la noche de los cristales rotos, cuyo aniversario hace ahora 78 años. Dentro de un par de días, el 9 de noviembre, se cumplirán esos 78 años desde la noche de los cristales rotos. Cuéntanos. Sí, primero vamos a a trazar un panorama de la Alemania en que ocurrió esto. Había en Alemania 600.000 judíos. La gran mayoría de ellos asimilados a la sociedad alemana. Muchos de ellos, por ejemplo, combatieron en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Había muchos oficiales del ejército, entre ellos condecorados con la Cruz de Hierro, héroes de guerra. En 1933 sube al poder el partido nazi. Ya cuando Hitler tiene el poder absoluto en ese mismo año tras el incendio del Reichstag, el Parlamento, comienzan agresiones contra los judíos, pero en forma disimulada al principio. Así, por ejemplo, Julius Streicher, que ocupaba un cargo de gobierno, en un momento dado, si no me equivoco, en Carintia, era Gauleiter de Carintia, tomó a los comerciantes más prominentes judíos de la zona, los llevó al campo y los obligó a comer pasto como animales. Pero eran pequeños hechos aislados. En 1934 se lanza un boicot contra el comercio judío. Hasta ahí todo más o menos sin violencia se llevaba a cabo. En 1935 son promulgadas las llamadas leyes para preservación de la pureza de la raza, las famosas leyes de Nuremberg. Por esas leyes a los judíos se los va privando de sus derechos. Se les prohíbe, ejercer determinadas profesiones entre arios, se les va, acotando la libertad de movimiento, la libertad de expresión.
pero todavía todo se mantenía dentro de cauces, digamos, normales. En 1938, el gobierno alemán decide depurar la sociedad germana. Para ello, toman la decisión de expulsar a todos aquellos extranjeros radicados en suelo alemán. Los privan de la ciudadanía. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de ellos eran judíos polacos que estaban en Alemania trabajando. Estos judíos, 17.000 judíos, entre los que se contaban el rabino Abraham Yoshua Heschel, una figura destacadísima, un filósofo y teólogo, fueron expulsados de Alemania el 28 de octubre de 1938 por orden de Hitler. Se los ordenó abandonar sus hogares en una sola noche y solo se les permitió llevar una maleta por persona para empacar sus pertenencias. El resto de sus posesiones fueron confiscadas como botín, tanto por las autoridades como los vecinos alemanes. Ahora, ¿qué ocurre? Estos deportados, que eran polacos, Polonia no los quiso recibir. Estuvieron varios días en tierra de nadie. No podían volver a Alemania y no eran admitidos en Polonia. Finalmente, a la intemperie, las comunidades judías se movilizaron para proveerlos de alimento, abrigo, medicinas. Por fin las autoridades polacas permitieron entrar a 4.000. Pero los restantes quedaron en la frontera y hasta que finalmente los que no consiguieron entrar en Polonia fueron enviados a campos de concentración nazi. Entre esos deportados se contaba una familia, la familia Grinspan, cuyo hijo Herschel estudiaba en París. Ante esta demostración de violencia, Herschel se dirigió a la embajada alemana, pidió hablar con un funcionario, había dejado una carta dirigida a los padres donde decía: queridos padres, no puedo hacer otra cosa, que Dios me perdone, mi corazón sangra cuando oigo hablar de la tragedia de 17.000 judíos. Debo protestar para que el mundo entero me escuche, y esto me veo obligado a hacerlo. Perdónenme, Herschel. Es atendido por el consejero von Rath y Herschel le dispara. Termina muerto. El diplomático. Herschel es detenido. Ante esta noticia, las SS organizan, junto con la Gestapo, demostraciones espontáneas contra los judíos. Son destruidos comercios, incendiadas sinagogas, hay judíos asesinados, judíos heridos, judíos trasladados a campos de concentración. Las cifras que dan oficialmente son 91 asesinados, casi todas las sinagogas alemanas destruidas, 30.000 detenidos y deportados en masa a campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau.
casas saqueadas, hospitales y escuelas. En total unas 1000 sinagogas destruidas. Más de 7000 negocios, propiedad de judíos, destruidos. Y a partir de ahí viene la debacle. Las cuentas bancarias de los judíos son congeladas. Las empresas de seguro se ordena que no le paguen el seguro a los judíos. Son robados de todas las maneras posibles, privados totalmente de sus derechos. Se decreta que los chicos judíos no pueden ir a escuelas alemanas, los judíos no pueden atenderse en hospitales alemanes y médicos judíos no pueden atender en hospitales alemanes. No pueden poseer automotores, no pueden poseer radios. Para viajar en tren se designa un compartimiento especial para los judíos. Se les prohíbe el ingreso a los parques públicos. Solamente se dejan algunos parques que están señalados como para judíos. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar todo esto? La historia es cíclica. Todo se repite. Cuando fue la noche de los cristales, el mundo se mantuvo en silencio. Y eso dio paso a una masacre que todavía duele. En Siria, Irak, comenzó una masacre. Y el mundo, como en la época de la noche de los cristales, miró para otro lado. Y se está produciendo una hecatombe similar a la de hace 78 años. Y el mundo no reacciona. Y el mundo no aprende de la historia. Bueno, Israel, pues hasta aquí esta lección de historia. Recordando esa trágica noche de los cristales rotos y todo lo que supuso y envolvía aquellos duros años del nazismo. Te recordamos a ti también desde aquí, desde Radio Sefarad, con el cariño que te tienen los oyentes, te tenemos nosotros por acercarnos la historia hasta las ondas, y te agradecemos que colabores aquí en este Por Israel en Voz como cada semana. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escucharlo en nuestra página web, en radiosefarad.com, tanto este como otros ya emitidos. Muchas gracias, Israel. No hay por qué. Shalom.